que se presentó, más o menos, es más o menos eso. Pero bueno, vamos a escuchar los testimonios. Vamos. Escuchamos primero a Francisco Ridao, después a Patricia Chaide y en última instancia a Rocío Girado. ¿Ya tenemos Oper? Bueno, vamos al audio, vamos a la conferencia y ya volvemos. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Hace tiempo que de la agencia de recaudación no hacíamos por una conferencia, los molestamos esta vez porque es un tema muy importante para nosotros y para la comunidad en general, tiene que ver con el tema de los automotores. Sabemos bien que todo lo que tiene con automotor en la ciudad está dividido en dos partes. Los automotores hoy del año 2012 en adelante, los más nuevos, están en ARBA, pero sabemos bien que todos los años se municipalizan autos, quiere decir que pasan de ARBA hacia el municipio en un concepto que se llama descentralización. Eso que hace, lo primero que siempre aclara la gente, es lo mismo. Lo que cambia es que en vez de cobrar ARBA, cobra el municipio. Por eso nosotros inclusive tenemos planteado los mismos beneficios que plantea ARBA, el descuento de buen cumplimiento, la adhesión a la boleta electrónica, con la idea de que aquel vecino, esto ha sido un trabajo, digo, ¿no? En años anteriores hemos tenido que irlo acomodando, pero hoy la idea es que un vecino cuando pasa de un año al otro, como el año que viene va a ser el año 2013, le va a dejar de llegar la boleta de ARBA y le va a llegar la boleta del municipio. Ahora tendría que encontrarse con el mismo escenario, sí quizás con un aumento, porque el aumento año a año se da a las patentes, pero desde el punto de vista lógico, como trabaja por evaluación fiscal y con una polinómica que es la que usa ARBA, más estos descuentos, buen cumplimiento, adhesión a la boleta. Por ejemplo, la productividad que nos llegó en su momento, aquellos vehículos que están afectados por productividad que tienen un descuento de ARBA, no nos pasaba de ARBA así, entonces algunos vecinos recibieron la boleta más alta, pero después creamos el sistema de productividad, entonces un vecino, por ejemplo, en el campo, tiene que venir a hacer el descuento y va a pagar con el descuento de productividad. Digo, todo esto ha sido un ejercicio que hemos hecho en ese concepto de la patente municipalizada, que en conclusión es eso, pasa de ARBA al municipio, tiene que ser igual, tiene los mismos beneficios y lo único que va a tener es un aumento que por eso después lo trabajamos mano a mano con cada vecino. Por eso siempre le pedimos que cuando tiene una situación con los autos, sobre todo cuando se municipalizan, venga, puede haber un error como lo hubo y hemos corregido las ordenanzas y demás, pero básicamente se tiene que respetar la misma el sincronismo y el funcionamiento de ARBA, porque de eso se trata. Lo único que cambia, que en lugar de recaudar la provincia, lo recauda el municipio, se llama descentralización, es ayudar a los municipios con recursos, esa es la idea. En algún momento, Francisco, comprar un auto con patente municipalizada era una plusvalía porque se pagaba mucho menos. Entendemos que a través de esto que vos decís ya no es así. No, en realidad claramente lo que faltaba era trabajar el tributo y estaba desenganchado todo el trabajo. Por eso inclusive ahora hemos dado un salto de calidad en eso, porque lo que vamos a presentar hoy, o que le contamos a la comunidad, es que hemos suscrito un convenio que prácticamente nos permite trabajar con el acceso a la base de datos del registro automotor. Acá hemos tenido muchos problemas, sobre todo con los proveedores. ¿Por qué? Porque hacían un trámite con su auto, una venta, una transferencia, y se informan en el registro automotor. Y después no venían a contar ese trámite acá. Entonces a nosotros pues nos figuraba el auto acá y la persona o lo había vendido o por ahí lo vendió y no hizo una transferencia. Es decir, todo ese manejo que se hacía o se hace en el registro del automotor a veces no se refleja en el municipio porque las bases de datos estaban desenganchadas y no había un trabajo online. De hoy, después de muchos años, casi 7, 8 años trabajando en un convenio que tuvimos que hacer con provincia, implementación y demás, llevó mucho tiempo, que las chicas van a explicarlo, hemos logrado hacer ese convenio que nos permite trabajar con una única base de datos y hoy gran parte de esos problemas que eran los autos que figuraban en el registro automotor de una manera, pero en el municipio eran de otra y traía un montón de inconvenientes, reclamos de deuda, vecinos que tienen autos a nombre de ellos que ya no están más a nombre de ellos. Hoy este convenio, por eso lo queremos anunciar con una conferencia pues muy importante, nos va a permitir hermanar las bases de datos y que sea una sola y que nosotros, producto de la veracidad que nos da la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y el trabajo que hacen las chicas, ya hoy tenemos realmente quién es el dueño y podemos hacer o cambios de titularidad, prácticamente casi en el momento iríamos trabajando con el vecino. Antes no podíamos porque no teníamos ese acceso, así que hoy con la firma de este convenio que las chicas van a explicar y la puesta en marcha a partir de este mes, va a haber inconvenientes, por eso también queremos hacer este formato, ¿no?, de comunicación. Puede haber algún inconveniente puntual, puede ser engorroso, sí, es la implementación de un sistema después de 7 años. Imagínense, yo 7 años ponerlo en marcha, las cosas que vamos a tener para ajustar, pero definitivamente va a permitir prolijar todo este tema y por eso quiero que ahora las chicas que se dedican, bueno, Patricia como directora y Rocío, que tiene particularmente patente de automotor, pueden explicar los alcances más particulares. Pero bueno, mi visión es la parte política, es decir, bueno,
trabajamos para solucionar este problema que para muchos vecinos le dio más de un dolor de cabeza, y creo que a partir de ahora vamos a poder solucionar esas situaciones, ¿no? Bien. En términos generales, para después que Rocío lo dé en detalle, sería que nosotros, un contribuyente que hace su transferencia de un auto, nosotros hacía la transferencia en el registro automotor y nosotros no nos enterábamos que se producía ese cambio de titularidad y a nosotros nos seguía figurando el anterior titular. Además de ese inconveniente, que nosotros nos quedaba quizás un auto con deuda, nosotros seguíamos liquidando la patente, seguíamos enviándole a ese contribuyente, y el contribuyente, con lo que traía aparejado el enojo del contribuyente, porque quizás hacía años que había transferido el auto. Al hacer el convenio, nosotros tenemos el acceso y mandamos los archivos al registro, y en el mismo momento en que se produce la transferencia, el registro retiene el importe de la deuda y también nos notifica del cambio de titularidad. Por eso es importantísimo para que el contribuyente no tenga ningún inconveniente, e importantísimo para nosotros para poder encontrar al verdadero contribuyente. Ahora Rocío quizá lo diga más en detalle. Bueno, a partir de esta implementación, nosotros lo que hicimos fue intentar llegar a la base de datos. El registro del automotor nos provee su base de datos inicial a un determinado momento, y nosotros intentamos llegar de nuestra base a la base de ellos, a partir de hacer un cruce de datos en el que los autos que nosotros no teníamos y sí estaban radicados en Balcarce, les damos el alta, que esa era la persona que en su momento transfirió o se radicó y no vino al municipio a hacer el trámite personal. Y después, por otro lado, lo contrario, el auto que ya se había ido por baja por radicación o otro tipo de baja, y nosotros lo seguíamos teniendo, bueno, también cruzamos datos, y todos esos autos que ya no están, los pasamos a eliminarlos de nuestra base de datos. Nosotros ahora seguimos trabajando con eso, porque lo que vamos a hacer es que les quede solamente como deuda, la deuda hasta el momento en el que estuvieron radicados en el partido. Es decir, cuando dejan de estar radicados en la jurisdicción, ya, además de darle la baja de esa fecha, la deuda de ahí en adelante que se puede haber generado en el municipio porque no teníamos el dato de que ya no estábamos acá, se tiene que dar de baja. No corresponde a Balcarce cobrar a partir de ese momento. Entonces, lo principal fue eso, tratar de llegar a la base de ellos, y a partir de la implementación, hay ahora sí un ida y vuelta semanal en el que ellos nos envían todas las altas y todas las bajas, y nosotros también les enviamos cuando liquidamos una patente nueva, que se incorpora una deuda, o lo que nosotros, o pagos, gente que viene y paga acá, yo le informo al registro que ya pagó para que el registro no lo cobre, porque si no podría producirse un pago doble. ¿Esto le suprime al contribuyente algún trámite? Sí, ellos no tienen que venir más acá a dar el alta, que antes venían siempre a dar un alta, cuando venía un auto de otro municipio lo venían a radicar acá personalmente, como así también un cambio de titular para que no le llegue más la boleta, no lo tienen que hacer más, ni tampoco las bajas. Eso nos lo informa todo directamente el registro. Y directamente el registro nos transfiere los importes retenidos. Claro, pues es un cambio realmente a lo que corresponde, es trabajar, que el vecino haga un solo trámite, que en este caso es el registro automotor, y nosotros tener esa información acá que antes no la teníamos. Y esto es muy importante en el Estado, porque siempre que se habla de burocracia, pero no es burocracia, el Estado es realmente muy técnico, muy ordenado, y hay que saber administrar en algún punto, que es lo que nos toca hacer a nosotros. Digo, el paso superador era hacer este convenio. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar de la base de datos y borrar un auto, por más que el vecino me diga lo vendí, acá está el papel. Si yo no tengo la información fidedigna, no puedo borrar un auto de una base de datos, no puedo borrar la deuda. Entonces yo tenía un vecino que le figuraba en la deuda de patente, que le figuraba el auto, por ejemplo un libre deuda para un proveedor o para algún tipo de actividad hasta en el municipio, y te figura una deuda y no había manera de borrarla, porque yo no puedo tocar una base de datos de ningún tipo de dato que no sea a través de un procedimiento formal y oficial. Hoy, esto justamente, al suscribir el convenio con la dirección y todos estos pasos que hemos llevado, tenemos la información justamente fidedigna, como decía Rocío, para poder dar de baja un auto, dar inclusive la deuda, decir, no, hasta acá es deuda, porque el resto, si bien se fue generando porque el auto estaba en el municipio, no corresponde porque estaba a nombre de otra persona. Entonces,
cambiar el titular. Ahora, el vecino andaba con su carpetita con los papeles, pero yo no podía hacer nada porque me faltaba la pata del registro, justamente, que es quien lleva, es la autoridad nacional justamente del movimiento de la propiedad automotor. Y este es el salto de calidad que hicimos. Yo lo digo esto porque muchos vecinos se lo prometí durante años, nos llevó muchísimo tiempo porque el vecino tiene el problema y uno lo escucha y sabe el inconveniente y ves cómo no podés ayudarlo por la burocracia del Estado, pero que en realidad no lo es. Era un papel que no se presentó. Bueno, hoy es una satisfacción gracias al trabajo que hace mi equipo, en este caso la agencia. 7 años nos llevó a hacer el convenio, porque se firma el convenio, cambio de gobierno, lo dieron de baja, cambiaron la modalidad, cambiaron las bases de datos, había que articular. Bueno, hoy anunciamos, así que muchos de esos vecinos que alguna vez le prometí que íbamos a lograr una solución con esto, hoy le estoy anunciando el principio. Por supuesto hay un camino para hacer, va a haber mucho para trabajar porque articular no es fácil, pero todo lo que hagamos es un paso para adelante y quizás en un año más nos encontremos una base de datos totalmente articulada y donde ya, como lo preguntabas vos, Agustín, para el vecino no sea ningún trámite, porque ya va a ir al registro, va a hacer todo y no va a haber ni reclamo de deuda ni cambio de titularidad. No. Entonces se simplifica también esos trámites que a veces era ir a un lado a hacer un trámite y venir al municipio a hacer otros. Bueno, hoy nosotros teníamos algo que pasaba mucho, era que cuando una persona transfería y no tenía, por ahí vos transferís, va a nombre de otra persona y no te quedás con el título ni nada, porque ya está a nombre de un nuevo titular. Esa persona venía acá, decía que ya no era titular, pero no tenía para acreditar su documentación. Entonces lo único que nosotros le ofrecíamos como solución era ir al registro o hacerlo online, pero siempre en el registro, pagando, solicitando un informe de dominio o un informe histórico, donde nosotros podamos ver que ya había cambiado el titular o cambiado la radicación y recién ahí le podíamos dar la baja. Eso, por ejemplo, le llevaba que tenía que venir acá, después tenía que ir allá, tenía que pagar para pedir ese informe y lo tenía que traer. Bueno, nosotros ahora tenemos acceso a eso y podemos mirar que él ya no es más el titular, quién es ahora, a partir de cuándo, de qué localidad, eso ya está todo. Y eso avala justamente el acceso a la base de datos para modificarla. Y el municipio es la manera de trabajar con documentación oficial, concreta, que avala